Estamos grabando. Bueno, nos hemos juntado hoy, ya estuvo Asun antes en el podcast, pero es que se ha puesto de moda, ha saltado a titulares en prensa escrita, en televisión, el tema SIBO, y muchas veces, o la mayoría, estos titulares son más alarmistas o están hechos para que llame la atención que para dar una información clara y para informar. Así que nada, que no podíamos tener a nadie mejor en el, en el podcast hoy. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros, porque sí, el SIBO se ha puesto de moda. Tengo, Tenemos un montón de sí, noticias. sí, tenemos aquí recopiladas una serie de noticias, de titulares, de lo que se ha ido diciendo. Y nada, pues intentaremos ir explicando o desmintiendo estos titulares. Así que empiezo, voy soltando y nada, y tenemos tiempo para hablar de ello. Venga, Eh, vamos allá a ver si damos un poquillo de luz a estos titulares tan sensacionalistas, porque miras en internet y parece que te vas a morir mañana. sí. Mira, uno, la fama del SIBO en Internet amenaza con camuflar otras enfermedades. Diagnosticamos los médicos, no los influencers. Paso a otro y luego vamos Venga, comentando. Esto no es titular, pero ya es dentro del artículo, que si hay sospecha de SIBO porque al paciente le cuadra, vas directamente al tratamiento antibiótico, que es la rifaximirina de 7 a 10 días, señala la doctora que está indicada para varias afecciones digestivas bacterianas. Se refiere a la rifaximirina. Lo que está ocurriendo es que muchas personas que vemos en redes sociales tienen distensión abdominal, que es el síntoma más habitual de SIBO, pero probablemente tengan debajo un síndrome de intestino irritable. Desarrolla. Vamos a comentar también esto porque es una burrada el debajo del SIBO un comentario. intestino irritable, bien. Bueno, esta condición médica ha sido trending topic en Twitter y protagonista de TikTok durante las últimas semanas. SIBO, las bacterias que hacen cundir el pánico en TikTok. Hay una auténtica espiral de excesos, tanto diagnósticos como terapéuticos. En fin. Bien. ¿Qué más? Bueno, el incremento de personas que acuden a pedir las pruebas de esta enfermedad que se ha puesto de moda en redes sociales. O sea, aquí lo que están denunciando es que va mucha gente a centros de salud o a hospitales directamente y la persona es la que pide la prueba sin valoración o no dejan al médico que valore. Dice que se ha desmadrado totalmente y hay un interés lucrativo por distintos sectores como los fabricantes de probióticos. Estamos viendo auténticos excesos sobre diagnósticos otra vez, sobre tratamientos, repeticiones de pruebas, antibióticos absolutamente inútiles. En fin, bueno, pues esto es lo que se está moviendo y esto es lo que nos está llegando, esto es lo que está llegando a la gente. Sí, además es que aunque luego inviten, aunque luego el cuerpo, yo he leído varias noticias, aunque luego el cuerpo de la noticia no esté mal del todo, luego lees la noticia y bueno, hay algunas que no están del todo mal, el titular siempre es como muy alarmista, muy sensacionalista. Las bacterias que se están poniendo de moda porque los influencers, porque están viralizando la bacteria viral Mm. y cosas así muy locas. En la entrevista, en una entrevista que le hicieron a la doctora Arponen en Herrera en la COPE, fue muy gracioso porque bueno, en este caso no se documentaron nada al SIBO, al sobrecrecimiento bacteriano, lo llamaron sobrecogimiento, nos dio un poco la risa. Invitaron a una influencer que, bueno, contaba su experiencia, que está muy bien, y invitaron a la doctora Sari. La doctora Sari, pues claro, en su sabiduría tremenda que tiene y su sentido común, pues estuvo maravillosa, lo dijo todo muy bien. Y luego en los cortes de las noticias no decían nada de la doctora Arponen. Entonces, ¿para qué invitáis a una doctora a este tipo de noticias si luego le vais a dar protagonismo a la influencer? Entonces, por un lado, es un poco contradictorio, están denunciando que somos los influencers, somos aquí en redes, ¿no? Que nos lo hemos inventado, los que estamos sobrediagnosticando el SIBO, y luego, por otro lado, son ellos mismos los que están tergiversando las noticias, diciendo cosas que no son, no se documentan, cuando el cuerpo de la noticia no está mal, le ponen unos titulares tremendos, cosas que no son, bueno, un desastre.
A ver, si yo tengo que decir todo lo que escucho en las noticias de lo poquísimo, poquísimo que sé, que es de nutrición o de SIBO, es que el 90% está mal. Pero poquísimo no sabes. Sí. Yo creo que de las personas La- en España que más sabe de SIBO. Ay, gracias, Pablo. No, no, no. Pero yo qué sé, te documentas un poco, lees un poco, te haces nutrición y lo que lees en las noticias o lo que leímos en la época de pandemia, ¿verdad? Hay que comer 5 veces al día, hacerse croquetas y patatas fritas con refrescos. Y Sí, dices, Madre Santa, no sé, claro, ¿cómo te fías de todo lo que hay en los medios? Entonces, mi primer consejo es no os fiéis de nada. Leed mucho y id a la fuente, porque muchas veces estas noticias no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, está muy mm, bien que se vaya sabiendo para darle visibilidad, por un lado, aunque por otro lado nos confunden y cambian muchos conceptos y confunden a la gente. Pero bueno, cogeremos la parte buena. claro, por lo menos sí, por lo menos se empieza a conocer, ¿no? Que quizá hemos pasado de hace un año o 6 meses que decías SIBO y nadie tenía ni idea de lo que estabas hablando. Ahora que, bueno, es verdad que es súper conocido, pero no se está dando la información correcta. Bueno, la entrevista en la que participa Sari es horrible, es tremenda. Bueno, en fin, prefiero ya no comentar. Sí. Y luego, con esto de que diagnosticamos los médicos, no los influencers, precisamente, ¿no? Sari es médico. O sea, ¿se le puede considerar influencer también? Bueno, pues por definición, ¿no? Si está en redes sociales, si está divulgando, pues no sé si es influencer o divulgadora. Pero claro, tenemos que diferenciar también entre las personas que quizás sin ninguna formación se lanzan y tienen muchísimos seguidores y, y no, claro, es muy difícil saber a quién seguir, pero hay que tener cuidado con eso. Y luego, pues, personas formadas que divulgan, que es parte de su trabajo y que lo hacen perfectamente bien. Entonces, no es tan blanco-negro, ¿no? No se diagnostica solo desde un hospital o no solo tiene razón el que trabaja en un sitio convencional y por otro lado, pues es verdad que no vale todo lo que te encuentras en redes, pero esa forma de menospreciar a cualquier persona que está hablando en redes sociales desde instituciones más clásicas, pues tampoco me parece, ¿no? Pues no existiría ni este podcast ni muchos que dan una información valiosísima y que no llegaría a la gente si no fuera pues, por YouTube, por Instagram, por podcast en cualquier plataforma. Así que Sí, sí. bueno, en fin. Tenemos que estar, vamos, yo por lo menos estoy súper agradecida a lo que encuentro, a podcast, a libros, a blog, porque gracias a ellos yo he mejorado mi salud. Mm, Si me centro solo en lo que tengo a mi alrededor, en mi círculo más cercano, pues a lo mejor no me han podido ayudar con el SIBO y yo he dado muchas vueltas también hasta que encontré a la doctora Arponen. Y gracias a todos ellos que yo he podido avanzar. Entonces, por un lado, está muy bien y por otro lado, pues bueno, hay por ahí alguna noticia, no, diagnosticamos los médicos. Bueno, pues sí, no, si no es por la información que tenemos en Internet, muchos médicos nos dicen, son los nervios, váyase usted para su casa, ¿verdad? sí. Sí, o sea, al final diagnostica, sea médico o haya entrado por otra rama a la Mm. salud, diagnostica bueno, sí, diagnostica el que más información tenga sobre el tema. Lo complicado es eso, ¿no? Que, bueno, pues que antes lo teníamos muy claro a quién teníamos que ir en caso de cualquier problema de salud y ahora tenemos una infoxicación terrible. Bueno, pero que no seamos tan categóricos a la hora de decir, no, solo puede diagnosticar tal, o solo sabe, Sí, sí. o no. En Bueno, sí, fin, sí. nos metemos más en teoría y Venga. así pues vamos dejando claro lo que hay detrás de todas estas noticias, ¿no? Primero, definición de SIBO, y no solo de SIBO, de IMO, de SIFO, porque ha evolucionado también el concepto de SIBO en los últimos años. Quizá no digas lo mismo que la última vez que estuviste en el podcast. Uy, qué difícil, no me acuerdo. La de- Voy a intentar dar la mejor definición que puedo, que es que SIBO
es una disbiosis, ¿vale? Es un desequilibrio en la microbiota. Por las siglas sabemos que no es sobrecogimiento, es sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Y luego a partir de ahí han ido como derivándose, a medida que se va conociendo más el SIBO, han ido derivándose otros términos como IMO, que es sobrecrecimiento de metanógenas en el intestino, SIFO, que es sobrecrecimiento fúngico en el intestino, luego la S viene de delgado, a veces le ponen una L, LIBO, para el intestino grueso. A medida que se va, es un poco lioso, la verdad. Yo creo que tienen que en algún momento, a medida que se va sabiendo más, definir un poco mejor, porque ya bajo el paraguas de SIBO hay muchas cosas que ya no son bacterias, que ya no es en el intestino delgado, que a lo mejor ya no es sobrecrecimiento y simplemente con una disbiosis, una disrupción de unas bacterias como E. coli o Klebsiella, ya pueden dar síntomas de SIBO sin que haya un sobrecogimiento, un sobrecrecimiento. Entonces, bueno, Sí, digamos que es una disbiosis, que es un desequilibrio, que el síntoma más característico es que se te hincha muchísimo la barriga, como una distensión brutal, tienes muchísimos gases, como si estuvieras embarazada justo después de comer. Y bueno, ya está. Dejaremos los términos que son un poco confusos. sí, lo que antes, y esto entra dentro del cuerpo de una noticia, todo se metía en el saco de síndrome de intestino irritable y una de las causas del síndrome de intestino irritable era un SIBO, hay más, entonces no, digamos que ese diagnóstico no vale porque es, bueno, hay molestias de cualquier tipo intestinal y como no he encontrado la causa, pues es un síndrome y ahí lo meto, ¿no? Entonces una de las causas era el SIBO. Y ahora el saco del SIBO, digamos que cada vez se está haciendo un poco más amplio y habrá que ir acortando y siendo más conciso para ser también más preciso en el tratamiento. Sí, porque los mismos investigadores, el doctor Pimentel aquí, que es el POPE de Estados Unidos, ha ido bajando los cortes. Antes estaba en 10 elevado a la 5, ahora ya está en 10 elevado a la 3, o sea, con 1000 unidades formadoras de colonias en el intestino en aspirado y yeyunal ya lo van a considerar sobrecrecimiento. Y ya no solo el sobrecrecimiento, sino quiénes. Ya él mismo dice, ya no es tan importante cuántos, sino quiénes. Es decir, ya no que haya un sobrecrecimiento, sino quiénes están ahí. Si es E. coli o Klebsiella o Campylobacter o alguna bacteria así un poco más que está causando un desastre allí, eso va a ser más importante y va a dar más síntomas que hay. Entonces, bueno, ellos mismos van evolucionando, que está muy bien, porque si no cambiásemos nunca de opinión, ¿verdad? Pues nunca podríamos evolucionar. Pero yo creo que sí, que con el tiempo se irán cambiando los conceptos, que no todo es SIBO, que el intestino irritable nos tienen que mirar muchísimas cosas antes de decirnos eso, y que muchos de los intestinos irritables, creo que las estadísticas dicen, depende de los estudios, entre un 30 y un 70% pueden tener un SIBO detrás. Por lo menos, si nos dicen intestino irritable, no te están ayudando mucho porque te van a dar un omeprazol o algo similar y ya está y ya lidia con eso toda tu vida. Sin embargo, si nos diagnostican de SIBO, es buena noticia porque lo podemos tratar y podemos mejorar. Si quieres, diferenciamos entre síndrome de intestino irritable y, bueno, sí vamos a hablar muchísimo, pero sí dejar claro que qué hay detrás o qué se considera síndrome de intestino irritable. Además tienes una formación sobre esto. Para las personas que nos están escuchando, si le han diagnosticado de síndrome de intestino irritable, que no desesperen y empiecen a pensar que tiene solución, que no se queden ahí, que hay que ver qué hay detrás. Sí, si nos estáis escuchando y tenéis un diagnóstico de intestino irritable sin más soluciones, por favor no os conforméis. A ver, si no queréis, claro, si queréis mejorar, se pueden mirar muchísimas cosas y se puede mejorar. El síndrome de intestino irritable no es más que nos dicen que tenemos unos síntomas digestivos. Bueno, los criterios diagnósticos son los de Roma 4, que si tienes diarrea o estreñimiento, si tienes dolor, cuántos días te pasa, etcétera, etcétera. Entonces te hacen unos criterios, como usted está mal de la tripa, básicamente, que eso ya lo sabemos, que por eso estamos consultando. Y según esos criterios, te dicen, pues tiene usted síndrome de intestino irritable, con diarrea o con estreñimiento o mixto. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Porque a partir de ahí, entonces nos dicen, bueno, pues tome usted un fármaco
un omeprazol, pues no lo sé, un procinético a lo mejor, o un antidepresivo incluso, porque como dicen que el intestino irritable son los nervios, pero esto ya son cosas de los años 30, te diría, de hace 50 años, no, de hace 100 años casi. Ahora ya se sabe que el intestino irritable son muchísimas otras cosas. Podemos empezar por problemas orgánicos, desde, no lo queramos, pero desde un cáncer hasta una enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos, fístulas, o sea, cualquier problema orgánico. Si no nos miran, no nos lo van a ver, entonces nos tienen que hacer pruebas. Luego puede haber, pues yo qué sé, algo más funcional, no sé, como un hipotiroidismo o algo hipocloridria, que también es muy frecuente porque se abusa también mucho de omeprazoles. Todo eso nos va a dar síntomas, los fármacos, insuficiencia pancreática, exocrina, un montón de cosas. Y eso también nos lo tienen que mirar para ver si no viene de ahí. Y si no se encuentra nada y todas tus pruebas están bien, las analíticas están bien, las pruebas de imagen, la gastro, la colon, etcétera, o sea, hay que mirar muchísimas cosas. O sea, tendríamos aquí, nos daría para 3 podcasts. Entonces ya podemos pensar que puede ser cosa de microbios, que si no se encuentra nada físico, entre comillas, pues vamos a ver la microbiota, porque se ha visto que la microbiota es causa de intestino irritable. Entonces, para mí, yo aquí soy muy atrevida porque siempre digo, el intestino irritable no existe. Y me dicen, ¿cómo no va a existir? A ver, no estoy queriendo decir, porque claro, habrá gente diagnosticada que digo, a ver si te vas a pensar que lo mío no existe. Sí, claro que existe, claro que sí. Lo que quiero decir es, nos tienen que mirar como 150 millones de cosas antes de que nos digan que tenemos síndrome de intestino irritable sin más soluciones. Sí, el síndrome de intestino irritable se puede decir que te están diciendo tienes un problema en el intestino, pero no sabemos cuál es. Así es. Entonces, no hemos Ya encontrado la está. causa de ese problema que tienes. Ya está. O sea, Pero hay que mirar, pero hay claro. que mirarlo. Y la causa puede ser directamente, claro, puede ser física, que es lo que hemos hablado, que es lo que pasa, que muchas veces no es física porque se han hecho las pruebas de imagen y no se ve nada y ya se descarta todo lo demás. Pero desde, bueno, una celiaquía Una celiaquía. puede ser causa, lo que decís, hipotiroidismo y posiblemente un digestivo no te vea si hay problema de tiroides y luego cómo valore la analítica, ¿no? Hipocloridria, que es tener menos ácido en el estómago del necesario, que seguimos pensando que el ácido en el estómago es malo, ¿no? Es que necesitamos el ácido para digerir y para que no sobrecrezcan bacterias que no queremos. Es primera línea de defensa. Y luego, bueno, pues desequilibrios, disbiosis a nivel intestinal, que podríamos decir, yo creo que al final suele ser lo más común de diagnóstico de síndrome de intestino irritable, porque como todo lo demás se descarta y esto no se mira, pues va por ahí historia. Bueno, intoxicación alimentaria, que fue también lo que me ocurrió a mí, junto con celiaquía, disfunciones de la válvula iliocecal, que es la que separa el intestino grueso del intestino delgado, y por ahí, si no funciona bien, esas bacterias van subiendo al intestino delgado y nos provocan un SIBO. Bueno, que podríamos seguir, vamos a dejarlo Sí, aquí, pero que hay muchas cosas. sí, y que es eso, que son muchas veces funcionales, que no se ven. Vale, pues una de las causas de síndrome de intestino irritable es el SIBO. Y ya nos quedamos aquí y nos centramos. Hemos visto los distintos diagnósticos o diferencias de nomenclatura, ¿no? SIBO, IMO, SIFO. ¿Cuál es la historia del SIBO? O sea, ¿en qué momento aparece este término? ¿Cómo va evolucionando? Los grandes investigadores, cuánta evidencia hay detrás del SIBO si buscamos en bases científicas. Es decir, que esto no nos lo hemos inventado 4 tarados, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? No, no, el SIBO existe y hay algunos que bueno, ya llevamos unos años hablando de SIBO y hay investigadores que llevan décadas investigando sobre SIBO, como el doctor Pimentel, o sea que el SIBO existe, que está documentado en la literatura científica y el que diga que no existe es porque no directamente, pues es que no lo ha mirado y ya está. Se conoce el SIBO desde hace más de 100 años. El estudio que más, bueno, así como más antiguo que yo he encontrado, que no quiere decir que seguro que los hay más antiguos, lo que pasa que, bueno, no estaba indexado en PubMed, pero seguro que los hay, es del año 55 y habla de anemia megaloblástica asociada con cirugías gastrointestinales.
Y a ella directamente dicen que hablan de un sobrecrecimiento bacteriano asociado a cirugía que causa déficit de B12. Luego en el 67 también hay otro que habla de SIBO y malabsorción. Ya en el 67. Entonces tampoco se puede ni... El SIBO existe, no se puede banalizar porque las consecuencias pueden ser graves. Si tenemos un SIBO, que bueno, luego también es discutible el SIBO está causado por otra cosa, sí también, pero también hay que tratar el SIBO porque si no lo tratamos vamos a tener una disbiosis continua, un daño intestinal, vamos a tener mala absorción. Es que el intestino delgado es nuestro órgano de absorción y si está dañado o está fallando, vamos a tener un déficit de nutrientes, de B12, eso nos va a afectar a todo el cuerpo. Entonces las consecuencias pueden ser graves. Sí, que hay muchos años de investigación detrás y luego fue primero el boom de la microbiota, que hay muchísimos estudios respecto a la microbiota y cómo influye en la salud de absolutamente todo, o sea, nada se escapa. Y luego, más concretamente, sobre el SIBO. O sea, que no que no se puede banalizar, que no se puede decir que sea la enfermedad viral de los TikTokers, que hay mucha gente investigando detrás y, bueno, que tiene mucha base. Sí, a día de hoy encontré 2086, concretamente. 2086 estudios indexados en PubMed. Hay muchos que no están en PubMed, o sea que probablemente sean más y ya lo que te digo desde los años 50. Sí, eso, y lo que decía, eso es, o sea, indexados en PubMed con las siglas de SIBO, Mm, pero que luego de microbiota hay mm, infinidad, que también, y lógicamente está relacionado. O sea mm. que hay mucho, mucho, mucho detrás. O sea, no hay tiempo para leerse todo lo que hay. Uno de los problemas o de las polémicas, mejor dicho, es con el diagnóstico, porque digamos que el diagnóstico más certero sería aspirado y contar directamente las bacterias que hay en el intestino delgado, pero claro, tú no puedes ir metiendo una sonda a todo el mundo que tiene estos síntomas, es un aspirado, es una prueba invasiva, en fin. Entonces lo que utilizamos son los que se llaman los ERT-test, después de tomar un soluto, un azúcar, soplas y se va viendo el aire que supone que producen estas bacterias para, si es más de la cuenta, pues es como se diagnostica. Corrígeme, si no lo estoy diciendo bien. Estoy viendo perfectamente. El caso. Tenemos, estas es las pruebas diagnósticas que tenemos a día de hoy. No sé si tenemos alguna más. ¿Qué fallos tienen? ¿Qué sensibilidad, especificidad? ¿Cómo están funcionando? Cuéntanos. Bueno, no son pruebas perfectas, pero son bastante accesibles y son las que tenemos. Ciertamente, hasta ahora la prueba gold estándar que recomiendan para el SIBO es el aspirado yeyunal, pero claro, es una gastroscopia, hay que hacerla con un doble catéter para que eso no se contamine, crecer a las bacterias, contarlas, bueno, eso no lo hace nadie prácticamente, salvo en investigación. En investigación sí se hace, además te cogen la muestra, la secuencian, eso quizás algún día llega a la clínica, pero a día de hoy todavía no es posible. Pero incluso los propios investigadores dicen que los test de aire expirado, pese a sus fallos, que ahora los comentamos, no están mal porque correlacionan bastante bien, son sencillos, son asequibles, son económicos y además te miran la última parte del intestino delgado. Porque si nos centramos, claro, aquí ya vamos un poco a definiciones muy estrictas de SIBO, si nos centramos en una definición muy estricta, SIBO sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado, con el aspirado yeyunal solo nos están cogiendo la primera parte, duodeno yeyuno, pero nos están dejando atrás el ilion y el intestino grueso. Y también puede haber un sobrecrecimiento ahí que nos esté dando los síntomas. Con un aspirado yeyunal eso no lo vemos, pero con el test de aire expirado sí lo vemos. Entonces los propios investigadores dicen, pues es que no está mal, pese a sus fallos, que por supuesto los tiene, correlaciona bastante bien y se ven cosas, da información. ¿Qué pasa? Que los síntomas siempre van a ser prioritarios a la prueba, como en todo.
Como en todo, las pruebas son siempre complementarias a los síntomas y a la clínica del paciente, y por eso aquí los integrativos, nuestras consultas duran 2 horas porque preguntamos toda la vida en verso. Y pediremos esta prueba solo si tenemos unos síntomas que sean compatibles para ver. A mí me gusta pedirla, yo sí la recomiendo, vaya, aunque la clínica manda y si hay algo muy evidente, pues sí nos lo pueden diagnosticar por síntomas, sí que puede ser, si el clínico tiene buen ojo, dice, pues mira, no hace falta que te hagas esa prueba porque está claro que lo tuyo es SIBO y está perfecto. A mí sí me gusta pedirla, bueno, pues si hay sospechas, porque luego también hay otro tipo de disbiosis que te pueden dar síntomas y no ser SIBO exactamente, a ver qué tipo de SIBO, también depende del gas que salga, se hará el tratamiento de una manera o de otra, a ver cuánto sale, si está muy alto, si está muy bajo, a ver qué tal evoluciona. Bueno, a mí sí me gusta pedirla, pero sí que tengo que decir que tiene sus fallos, que puede tener falsos negativos y falsos positivos. La especificidad de la prueba está en torno al 70-80%, que no está mal. La especificidad se refiere a la capacidad para identificar personas que no tienen la enfermedad. Y la sensibilidad está en torno al 50%. Y aquí la sensibilidad nos dice, si no me equivoco con los términos, detecta los casos positivos. Sí. Es decir, que no es, o sea, que detectemos que si la prueba da positivo, sea positivo de verdad y que tampoco nos estemos dejando a nadie fuera. Pues no es perfecta, pues claro que no. Estamos diciendo que tiene un positivo de un 50% y un negativo de un 70-80%, pues nos estamos dejando entre el 30 y el 50% de las personas fuera, con todos los fallos que tiene. Pero bueno, Sí, es pero lo que hay. o sea, es verdad que normalmente correlaciona bien con la clínica. Sí está bien, o sea, claro, lo ideal es pedirla. A mí me gusta pedirla y hacer la comparativa. Aunque sea, o sea, no es un dineral, pero es dinero. Sumado a luego tratamientos con suplementación que no son baratos tampoco, bueno, pues a pagar la consulta. O sea, que es una inversión importante. Entonces, pues por eso al final muchas veces trabajamos con la clínica y haces pues, lo que puedes con las posibilidades del paciente. Luego también hay que saber leerla. Claro, que se están dando, ¿no?, pruebas negativas con curvas planas, es decir, que no, como no suben, se supone que no hay gases y es negativa. Puede ser un sibosulfuro, que podemos hablar de ello. Entonces, que la tiene que leer alguien que sepa, que sirven, claro que sirven, y es el método diagnóstico que tenemos ahora mismo y hay que trabajar con él. Y no sé si quieres, si quieres, decimos algo más de la prueba, de cómo funcionan, de los tiempos, de qué pasa, ¿no?, cuando son curvas totalmente planas, o que habría que nombrar también los tipos de SIBO. Y luego las diferencias, que sí que quería hablar un poco de eso, porque hay gente que te dice, bueno, tengo una prueba de sensibilidad a la fructosa, que se lo ha hecho también con aire expirado. Y el test de SIBO se hace con lactulosa. ¿Me hago otro? Si no me lo hago, ¿qué pasa con esto? Entonces, sí que primero explicamos la prueba, esa gráfica, qué significa esa gráfica, esas curvas, y luego pues las diferentes formas de hacerlas, si se puede decir así, o de reactivos, digamos. O de reactivos, sí. Es muy importante saber el azúcar que estamos tomando, que parece una tontería, pero que hay veces que nos llegan informes y no saben qué azúcar tomaron, no saben si fue glucosa, fructosa, o sea, no saben si... Porque el mecanismo para hacer la prueba de SIBO y la prueba de las intolerancias a la fructosa o a la lactosa es el mismo. ¿En qué consiste? Pues como bien has explicado antes, es tecnología aeroespacial, bebes un azúcar y soplas por unos tubos. Ya está. Es todo lo que hay. Y luego nos miden con unas máquinas, nos miden la concentración de esos gases que están en ese tubo. Ya está. Para que la prueba sea válida, tienen que medir el CO2 como un control negativo para ver que ese tubo no está vacío, que has soplado ahí. Si lo hacéis en casa, por favor, cerradlo bien. Si nos tienen que medir también el hidrógeno y el metano.
Todavía creo que hay alguna máquina por ahí que solo mide el hidrógeno. Con hidrógeno solo no os aconsejo que la hagáis porque La a hay, día la de hay. hoy Te todavía digo la yo hay, que la ¿verdad? hay, que me ha llegado una prueba hace nada, solo con hidrógeno. En fin. Madre mía, sí. Es que no, hay peligro porque a mí me pasó eso. Me dijeron, digo, ay, ¿hacer la prueba de SIBO? Sí, sí, vente que te la hacemos. Solo hidrógeno. Ya. Y yo tenía un SIBO metano, entonces dijeron, negativo, no tienes SIBO, lo puedes descartar. Y estuve 6 meses descartando el SIBO, buscando por otros sitios, y era SIBO. Entonces, oye, no os hagáis, no, es un peligro, no os hagáis la prueba solo a hidrógeno, por lo menos a día de hoy, que el metano está tan disponible. Y luego está llegando ya, acaba de aterrizar en España el sibosulfuro, que en Estados Unidos ya también lo están poniendo a punto. También cada vez bajan un poquito más el corte. Pero bueno, que están ahí como ya acabando de ajustar el sulfuro y dentro de poco pues ya nos tienen que mirar para que la prueba sea válida, bueno, que esté bien hecha, por lo menos que nos dé más información, nos tienen que mirar hidrógeno, metano y sulfuro. La prueba tiene que durar 3 horas, soplando cada 25 minutos por una pajita. Mm. La podemos hacer en la clínica, si tenemos el seguro, nos la prescribe el médico en la clínica, pues tienes que estar allí 3 horas en la clínica y si no, pues también la puedes hacer en casa. Y es importante hacer el día anterior una dieta de preparación, que es un poco rollo, pero bueno, que no nadie se ha muerto a día de hoy, que es solo a proteína, carne, huevos, pescado, con aceite y sal y solo agua. Nada, ya está. No se Mm. puede tomar café ni otras cosas. ¿Para qué? Para quitarle toda la fibra a la dieta y que esas bacterias como se pongan en su nivel basal y entonces al día siguiente hacemos un ayuno de 12 horas y al día siguiente ya nos vamos a medir la prueba. El sustrato dependerá. Normalmente para el SIBO se utiliza lactulosa o últimamente lactitol, porque la lactulosa han dicho que es un medicamento y están dando lactitol, que es un laxante que nosotros no absorbemos, queda disponible 100% para las bacterias, ellas lo fermentan y lo que miden van a ser los gases que expiremos nosotros en el aire, para que luego digan, me hace mucha gracia porque luego dicen, no, las bacterias no, ojo, pues estás midiendo el aire que tú expulsas en los pulmones de esas bacterias intestinales que, que Mm. fíjate, claro, se difunde a todo el cuerpo y las estás echando por el pulmón, ¿no? Mm. A veces las halitosis, ¿verdad? También vienen de una disbiosis por ahí. Entonces, para el SIBO se mide lactulosa o lactitol. Algunas veces algunos investigadores recomiendan glucosa, incluso porque es como más específica de SIBO, pero es que la glucosa se absorbe, ¿vale? La lactulosa no y queda 100% para las bacterias y por eso nos vamos a ver los gases cuando ellas están en el colon. Pero la glucosa se absorbe. Como nosotros la absorbemos, no queda disponible para las bacterias y solo vamos a ver la primera parte del intestino delgado. Por eso dicen que la glucosa es más como más específica, pero se corta ahí. Como se corta a mitad del intestino, se absorbe y no vas a ver la última parte ni el colon. Y luego, como bien decías, también hay veces que llegan las personas con la fructosa porque, bueno, tienes problemas digestivos, vas al médico, vas al alergólogo y lo primero que te hacen es prueba de fructosa y de De lactosa, lactosa. Mm. y a veces sorbitol. A ver, no es lo ideal es que nos hicieran directamente la prueba de SIBO, porque las intolerancias como fructosa, lactosa o sorbitol, lo más habitual es que sean secundarias a un SIBO. Entonces estaría mucho mejor que nos hicieran la prueba de SIBO primero y así, pues ya está, haces esa prueba y se ha visto que es más importante hacer la prueba de SIBO que hacer una prueba de intolerancias. Pero hay veces que no es posible, ¿no? ¿Verdad? Tú también lo verás y viene la persona con la prueba de fructosa y te dice, jo, es que otra vez y me cuesta mucho hacerme, yo que sé, por lo que sea, por la logística de esa persona, le cuesta un montón hacerse luego otra vez la prueba de SIBO. Bueno, pues si tienes síntomas y la prueba de fructosa, ves algo ahí, pues también Claro. se puede Sí, sospechar. fructosa, lactosa positivo, además con las curvas posiblemente muy similares y con una sintomatología pues en principio bastante clara. Pues, bueno, pues ya está, pues no hacemos otra. ¿Qué más? ¿Qué nos queda de las pruebas? Pues, nada, pues que al final, como va soplando cada cierto tiempo, pues se van tomando controles cada ese tiempo. Así que cuando sube el gas o alguno de los gases en un minuto concreto, pues sabes que en ese minuto
es donde se está produciendo ese gas y es donde podría estar el positivo o no, o negativo si está por debajo de los márgenes. Y sabemos a la altura del intestino, podemos intuir a la altura del intestino que se está produciendo esto. Pero claro, si no es lo mismo que levante la curva, que des ese positivo a los 30 minutos que a los 120. No estás en el mismo Sí, tramo. efectivamente, claro, sí. Los minutos es el tránsito, lo que tarda es ese azúcar en pasar por el intestino. También dependerá de la persona si tiene mucha motilidad o poca, si tiene estreñimiento, diarrea, eso también hay que informarlo, porque el positivo o sea, el punto de corte para el hidrógeno, para el gas hidrógeno está en el minuto 90, que es lo que se estima que en una persona normal es el corte ya del intestino delgado. Y a partir del minuto 90, ya lo que has bebido está en tu intestino grueso. Para una persona normal, pero los que tenemos problemas de motilidad, de estreñimiento, diarrea, ese ajuste puede estar un poquito antes, un poquito después. Eso hay que informarlo. Y para el metano, pues bueno, se mira de principio a fin. Si tenemos una elevación de más de 10 partes por millón en metano en cualquier punto de la curva, ese SIBO sería positivo, aunque esté al final. Hombre, nos gustará más que esté eso al final que no esté al principio, porque si está al principio es que lo tienes justo en el estómago, que a veces también un buen avance de una curva, cuando haces el tratamiento, si el sobrecrecimiento está al principio y luego vas tratando y lo vas viendo que está al final, eso también nos gusta, eso está bien. Que se va desplazando hacia el final y dice, bueno, lo vamos bajando. Que se va yendo, sí, sí. Sí, y cuando está justo al principio, que la primera vez que soplas sale alto, que lo comentábamos el otro día, ¿por qué pasa esto? Dice, pero ¿cómo puede ser que yo en el primer testeo, minuto cero, y me sale altísimo el hidrógeno? Buena pregunta, nos lo preguntamos todos, ¿verdad? Mm. Porque hay casos, pues si te sale alto, a mí, por ejemplo, me salía alto desde el principio y alto seguía hasta el final. Pero hay casos que les sale alto nada más que soplan en el minuto cero y luego les baja incluso cuando toman el azúcar. Pues no está muy claro todavía. Según los estudios que he leído, unos dicen que puede ser como una maldigestión de la proteína que se ha tomado el día anterior y la mayoría dice que es una disbiosis oral, Muy común. Que muy común. pasamos directamente, nos fijamos en el intestino, nos saltamos la boca y es la primera parte del tubo digestivo. Sí. Bueno, y el Y el cerebro y la cerebro. boca. Sí, 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 sí. Sí, los Em, primeros, sí. mm, De hecho, hay un dato por ahí que dice que en el 30, no recuerdo bien, creo que es en el 30% de las personas, si no haces bien el enjuague por la mañana de la preparación de la dieta con la clorexidina esta que se recomienda a uno enjuagarse antes de soplar, en el 30% de las personas que si tienes una disbiosis oral puede subir hasta en 10 partes por millón el test de SIBO. O sea, lo que está claro es que la microbiota de la boca afecta a todo el intestino, o sea, eso se sabe de siempre, incluso, bueno, que la microbiota oral es súper importante para todo, para la salud, para el cardiovascular, sí, 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 para... sí. De hecho, en cardiología, por ejemplo, esto se viene aplicando desde hace un montón de tiempo, que se sabe, lo diré, se me ha ido el nombre La periodontitis. científico. Sí, La pero la periodontitis que periodontitis que causa causa inflamación del corazón y me van a matar por decirlo tan pericarditis. burdo, la pericarditis. Sí, sí. Miocarditis, perdón. Ah, mío. Miocarditis. Sí, no me hagáis mucho caso. Sí, y bueno, relacionado también bueno, hasta hernias discales Sí, sí, sí. de traslocar bacterias, claro, porque pasan a la sangre directamente ya en la boca. Entonces, Mm. viajan por el organismo y La causan prueba la problemas. tenemos en esos fármacos que se ponen sublinguales, que es una vía de entrada súper rápida a la sangre. Claro. Entonces es que ahí está, es vía directa. Claro, pues eso es lo que está haciendo, eso es lo que está pasando con las bacterias que tenemos en la boca. Así que sí, o sea, antes creo que para cualquier enfermedad, o sea, cómo tienes la boca y empezar a tratar esas periodontitis y esa sensibilidad, si te sangran las encías, que no es normal que te sangren las encías cuando te cepillas.
bueno, que pongamos atención ahí para empezar, con cualquier cosa, con lo que sea. Sí. Empecemos por ahí. Si hay SIBO, Eh, visitad al dentista. sí, sí, no, bueno, y para cualquier otra cosa, o sea, visitar al Mm, dentista. Mm. siempre, sí. Bien, con todo esto que hemos hablado de las curvas, de las pruebas, ¿tú crees que hay sobrediagnóstico, como dicen, ¿no? Ciertos profesionales, o hay infradiagnóstico? Porque también, por otro lado se le da poca importancia, no sé si todo el mundo, por mucho que esté aumentando la solicitud de pruebas, no sé si todo el mundo termina haciéndose una prueba y siendo diagnosticado. Es muy difícil, ¿no? Con los datos que Sí, tenemos es muy difícil. Es casi más una opinión que poder dar un dato sí, sí, concreto. pero es una opinión total. O sea, ya lo que yo diga, no cogedlo con pinzas siempre, por favor, no me hagáis caso. Es una opinión, pero yo me voy a mojar. Voy a decir que está súper infradiagnosticado. Esto es como la celiaquía. ¿Pero por qué? Porque ¿cuánta gente hay con intestino irritable que no les han mirado nada? Un 11% de la población mundial tiene intestino irritable, están diagnosticados de intestino irritable. Si sumas toda la gente que tiene problemas digestivos y que no tienen un diagnóstico, ya es mucho más, pero me voy a centrar solo en el 11% mundial de intestino irritable. Si un 30, un 70%, me da igual, lo dejamos en un 50%, ni mucho ni poco, puede ser SIBO, estamos hablando de un montón de gente. Entonces, para mí está muy infradiagnosticado. Luego es cierto que el SIBO es síntoma de que algo más no anda bien y que, como hemos hablado, pues puedes tener una celiaquía, una disbiosis oral, muchísimas cosas, una hipocloridria, muchas cosas causan SIBO, pero yo creo que está muy infradiagnosticado. Y me alegro que esté de moda porque así mucha gente a lo mejor puede tener la información y puede mirárselo, aunque luego busquen ayuda por favor, siempre buscad un profesional que os ayude con esto, porque de verdad que es la mejor inversión. Por lo menos las personas tienen la información para poder actuar sobre algo, porque con un intestino irritable, pues te quedas así como, bueno, pues tendré que aprender a vivir con esto, y no. Sí, sí, eso, y buscar un profesional para el tratamiento, porque ahora vamos a hablar de esto. Se está empezando a poner también tratamientos estándar. La dieta low FODMAP y antibióticos, normalmente la rifaximina. También estaba en el cuerpo de otra noticia. Y esto para todos. Y da igual el tipo de SIBO y casi sin saber si tiene SIBO, ¿no? Tengo hinchazón y venga, la rifaximina y low FODMAP. Y luego alargamos dietas restrictivas un montón de tiempo, el antibiótico termina de destrozar, en fin, y que hay mucho más que mirar. No es que el SIBO sean los nervios o la hinchazón sean los nervios, pero que el estrés influye de una forma directa en la microbiota y en el funcionamiento sistema digestivo, eso no tenemos ninguna duda. Biorritmo, actividad física. Entonces, que un protocolo estándar no va a servir a todo el mundo. Y nos metemos con ello. Que he nombrado el Sí, antibiótico, porque... la rifaximina. Pues eso, la pregunta sería, ¿el Spiraxin, rifaximina para todos? No, por favor, no. No, 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 no. No, además es que, claro, estamos hablando, cuando hablamos muchas veces de dietas para SIBO o tratamientos para SIBO, en realidad hay mucho más publicado, no de SIBO, sino de intestino irritable, pero que hemos dicho que nos vamos a quedar en la mitad, que un 50% de los intestinos irritables son SIBO. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dan rifaximina o hacen una dieta baja en FODMAP para ese intestino irritable y resulta que funciona, no, ¿y si es un SIBO? Es más, ¿y si es una celiaquía? Porque en muchas dietas low FODMAP quitan el gluten, porque del trigo tiene fructanos y es un tipo de FODMAP, te quitan el gluten y mucha gente, pues yo mejoré con la dieta baja en FODMAP. Vale, ¿por qué? Porque con mi intestino irritable, porque era un SIBO, porque era una celiaquía, a lo mejor. Entonces, bueno, hay que mirarlo. El caso es que no nos gustaría, ni a Pablo ni a mí, que os quedarais con rifaximina y dieta low FODMAP como tratamiento estándar para SIBO, porque no. Si decimos que, bueno, para nada suele funcionar un tratamiento estándar para todos, café con leche para todos, pues no va a funcionar. El caso es que a ver, si tenemos en cuenta que el SIBO es un desequilibrio de la microbiota, que es una disbiosis, estamos dando un antibiótico
que causan disbiosis directamente y una dieta baja en fibra que mata de hambre a las bacterias. ¿Que hay gente que le funciona? Yo no te digo que no, pero que no sea la primera opción, porque también hay mucha gente, o sea, tiene sus riesgos. También hay mucha gente que después del tratamiento antibiótico y dieta baja en FODMAP está peor. Y si se hace mal, por eso siempre, por favor, contactad con un profesional. Incluso mira, antes de hacer la prueba en SIBO, si te vas a gastar 60 euros en una prueba en SIBO, gástatelo en una consulta de un profesional porque a lo mejor hasta te lo ahorras. ¿Sabes? A lo mejor se puede tratar con síntomas y si se hace bien, dices, bueno, pues puedes hacer el tratamiento de la dieta baja en FODMAP, si lo haces bien, pues bueno, pero se puede hacer muy mal y hay personas que terminan de verdad comiendo arroz y pollo. Yo no era consciente de la cantidad de personas, pobrecitas, que van quitando alimentos y al final solo toleran eso y como se haga mal, a la larga acabas peor. Sí que es cierto que la rifaximina no es, dentro de los antibióticos, no es tan malo como el resto, porque bueno, se ha visto que es un poco especial, que no se absorbe, que solo según pasa, ¿no? Como va matando así según pasa, pero que tiene su riesgo, no deja de ser un antibiótico, al fin y al cabo, con sus efectos secundarios, con sus posibles causas de disbiosis, incluso hay por ahí algún caso de Clostridium difficile con rifaximina. Cuidado. De generar resistencia en Mm. bacterias que no nos interesan para nada. Tenerlas y menos con resistencia a antibióticos. Porque por ejemplo, esta, el Clostridium difficile, si hay una justificación para utilizar antibiótico para eliminar este tipo de bacteria. Claro, si damos antibiótico sin analizar nada más y estamos generando resistencias en algunas que nos van a dar mucho la lata después, pues estamos empeorando. Con SIBOs de tipo sulfuro creo que tampoco va muy bien la rifaximirina. O sea que al final tenemos otros antibióticos de tipo herbáceo que son más amables y quizás sería la primera línea antes pues eso, que tener la primera elección en el antibiótico. Aparte de la rifaximirina, ¿qué otros antibióticos se utilizan para SIBO? Pues mira, para SIBO hidrógeno se suele utilizar solo rifaximina, que tiene, como hemos dicho, no es que sea lo mejor, pero es que incluso tampoco es que sea muy eficaz, porque tiene una eficacia también como del 50%. Para SIBO metano se utiliza rifaximina con neomicina o con metronidazol. Se suele aconsejar mejor la neomicina, claro, siempre bajo prescripción médica, porque bueno, parece que se absorbe un poco menos que el metronidazol, que tiene más efectos secundarios. Luego, hay veces que suelen dar algún antibiótico de amplio espectro, como amoxicilina clavulánico. Sí. Horror, no, eso sí que no Mm, estaría nada recomendado porque estamos causando unas disbiosis tremendas, entonces no se recomienda para nada y las resistencias a antibióticos que van a ser un problema muy grave, muy grave. mm. Cada vez la pylori cada vez es más resistente a la También. claritromicina. Es que Mm. hay un problema, hay crisis global, ¿eh? Sí, con lo de pylori, bueno, es otro temazo, porque ya tienen pacientes que con un SIBO y con mucha sintomatología, después de erradicar pylori. Y entonces han hecho tratamiento antibiótico, la triple o cuádruple terapia con 4 antibióticos, destrozan la microbiota, también pylori, evidentemente, lo erradican, y después, para la gastritis, omeprazol. Al cabo de, o justo después del tratamiento, o al cabo de 6 meses, que pues mucha intolerancia alimentaria o mucha inflamación. Pues bueno, pues eso, al final las estrellas es como para SIBO antibiótico, para pylori antibiótico y son disbiosis, que no hay Claro, que, es no hay que que erradicarlo, no hay que matar, no es una guerra en la que lanzar bombas nucleares. efectivamente, es que ahí está la clave, es que no hay que, la palabra esa de erradicar, vamos a erradicar pylori y a erradicar el SIBO, que exacto, estás tirando una bomba nuclear, sí, te has cargado pylori, pero te has cargado todo lo que había alrededor también, te has cargado los Mm, ciudadanos, los edificios, los parques, los animales, te has cargado todo. Entonces, claro, la cosa va de equilibrar. O sea, mm, en el SIBO hay un sobrecrecimiento de bacterias, pero nadie ha dicho que sean malas. Y pylori está con nosotros en su justa medida. El problema viene cuando tienen un mal ambiente y ya, bueno, pues sobrecrecen y dan algunos síntomas, pero la cosa va de equilibrar. Entonces, los mm. antibióticos no equilibran, los probióticos y los herbáceos sí equilibran. Sí.
Pues nada, hablemos de herbáceos. Cuando hablamos de herbáceos, ¿no? Que es hierbas, suena a eso, ¿no? A tomar hierbas, a algo como de un chamán. Pero primero que sí que son efectivos, que son, al final se utilizan principios activos como si fueran medicamentos, que otros medicamentos, incluso bueno, antibióticos están sacados de la naturaleza, luego se hacen sintéticos, porque, bueno, pues es más eficiente para un laboratorio, ¿no? Que tener que salir al campo a buscarlo. Em, pero que no nos vamos locos, o sea, que de toda la historia del ser humano se han tratado enfermedades con esto y que hay respaldo científico, una vez más, en el uso de herbáceos. Así que nada, pues cuéntanos sobre esto. Me recuerda a Panoramix el druida, con la hoz a cortar Sí, hierbas, ¿verdad? sí. Pues sí, a ver, efectivamente, si es que, a ver, sí, suena como muy hierbas, ¿no? El hierbas pero es que en realidad los medicamentos están sacados de plantas. Mm, Son extractos que, pero bueno, se conocen ya desde, ¿no? Desde la medicina antigua, que eran muy sabios con las hierbas. Pasa que ahora, bueno, pues lo hacemos en un laboratorio y nos tomamos una pastilla, porque no podemos salir todos mm, al campo. Pero esto se hace desde hace mucho tiempo. En realidad, los herbáceos sí que tienen sus estudios, no es que, o sea, aquí lo que decimos Pablo y yo no nos lo estamos inventando, está todo documentado en la literatura científica. Y además es que te los voy a leer porque así no me invento nada. mm. Te digo, en los herbáceos se ha demostrado que son igual de eficaces que que los antibióticos, y te leo, en un metaanálisis de 2021, bueno, para los que no están acostumbrados a los estudios, los metaanálisis son como una recopilación de otros estudios científicos que los propios científicos seleccionan y también criban, o sea que bueno, es como una revisión de muchos estudios con muchos más pacientes. Sí, es En una de... la máxima evidencia, Sí, sí, máximo nivel de evidencia, efectivamente. sí. Efectivamente, o sea, ya está revisado por otros expertos incluso, que ya los han cribado. Y dice que los herbáceos fueron más eficaces incluso que la triple terapia antibiótica, cuidado, para pacientes con SIBO. Este es un estudio de Melissa Nichols Mm. que dice Alternative Treatment Approaches, bueno, tratamientos alternativos para el intestino, para el SIBO, ¿vale? Y es una revisión sistemática de 2021. Tenemos un estudio de 2014 de Víctor Cherid que dice que la terapia herbácea es equivalente a rifaximina para el SIBO. Fueron 104 pacientes y se comparó rifaximina con, creo que era berberina, si no me equivoco, puede ser. Ah, no, en este fue una mezcla fue una mezcla. Se hizo con Candibacin, Mm. ARBR, Sí, Metagenix, por ahí, que sí, es es por ahí. una mezcla de varios Sí, herbáceos. que son mezclas, cierto. Vale, y en este se vio que los herbáceos fueron eficaces. A ver, no son maravillosos, ¿vale? O sea, no son la panacea, porque si no nadie estaríamos mal. Fueron eficaces en un 46% y la rifaximina en un 34%. Pero los efectos secundarios de la rifaximina, mientras en el caso de los herbáceos fue un caso de diarrea de 104 pacientes, en este caso fue un caso de anafilaxia con la rifaximina, 2 de urticaria, 2 de diarrea y 1 de Clostridium difficile. Entonces, claro, el beneficio-riesgo, cuidado. Sí. Y luego, en un estudio reciente de este año, de 2023, 180 pacientes, que este sí que se hizo con berberina y rifaximina, para el tratamiento del SIBO. Randomizado, doble ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama Brief SIBO Study. Y vieron que la berberina fue superior a rifaximina para el tratamiento de SIBO en una intervención de 2 semanas, con una tasa de mejora del 69,8%, del 70%. Que está fenomenal, vamos. Además es que la berberina tiene otros beneficios que se ha visto también en otros estudios, Sí. que es antiinflamatoria, antidiabética, para la tensión, anticáncer, antioxidante, etcétera, etcétera. Entonces, yo si lo pongo en una balanza, Por favor, que no empiece a tomar todo el mundo berberina como si no hubiera no. un mañana, que hay que tener cuidado también. Sí, sí, tiene. Que tiene su tiempo de tratamiento.
Sí, que nadie se lance al herbolario a comprar todos los herbáceos del mundo porque tienen sus interacciones. La berberina no se puede utilizar en problemas, pues eso, a lo mejor si estás tomando algún fármaco antidiabético, pues te va a interaccionar. El orégano tiene actividad fenólica, estrogénica, bueno, que tienen sus que no son inocuos, que por eso Hay estamos que tomando saber, extractos. sí, hay que saber utilizarlo. O sea, yo, mi decisión, digamos, o la utilización es a favor de los herbáceos por delante de antibiótico, siempre como primera opción, en estos casos, evidentemente. Hay que dejar claro, los antibióticos es uno de los mejores inventos por el hombre y de la historia de la medicina, porque es lo que ha salvado vidas. Hay que saber utilizarlo. Entonces, en estos casos, sí que por práctica clínica y por la evidencia que hay, es mejor empezar al menos empezar o que la primera opción sean herbáceos. Lo malo de los herbáceos quizá que son, al ser suplementos y estar regulados como suplementos y no como fármacos, pues hay que saber elegir qué laboratorio, qué marca nos ofrece la dosis requerida y que aparte pues, no se le añadan otras sustancias que nos van a empeorar, ¿no? Entonces, pues otra vez lo mismo, que tiene que ser guiado por alguien que sepa del tema, que no, digamos, orégano, ¿no? Que el orégano se utiliza mucho en el carbacrol, en clínica, en SIBO, pero es que no vale cualquiera. Y hay muchísimos además, de los más, yo creo, utilizados, pues estará el orégano, lo hemos dicho, la berberina, el NEM, ¿no? Las mezclas, hay mezclas que traen nada de cada uno. Es que, bueno, pues eso, que esto lo tiene que manejar alguien que tenga experiencia con el tema y ya no solo hay que saber qué dar, sino estudiar de todas las marcas de suplementos. Es un máster eso, ¿verdad? Estamos ahí, mira una nueva Joder. marca, ¿qué tal? ¿Qué tal va de Sí, concentración? ¿Tiene aditivos? ¿Qué tal va de...? O sea, mm, hay que mirar muchas cosas. sí, 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 sí. Guay, vale, el tratamiento con herbáceos. Hemos visto ya, pues eso, la diferencia con los antibióticos. Probióticos, porque lo mismo, hemos escuchado que los probióticos pues no sirven para nada y básicamente es para que se llenen el bolsillo las empresas que lo venden, ¿no? En fin, Tremendo. en fin. Ya, claro. Bueno, yo diré que los probióticos tienen muchísima evidencia, muchísima. Ahora, si quieres, la comentamos. Y que son el primer tratamiento de primera elección, para mi gusto, para SIBO. Siempre. Además, claro, está un poco el mito de por qué dar un probiótico si es como echar como más leña al fuego, ¿no? Si hay un sobrecrecimiento bacteriano, porque hay gente que dice, pues no des probiótico porque estás añadiendo más bacterias. Pero claro, es que no se trata de añadir más bacterias, sino de equilibrarlas. Y los probióticos sabemos que esto lo hacen mejor que nadie. Mm. Las bacterias se conocen entre ellas, ¿verdad? Entre las bacterias y ellas saben perfectamente, entonces estamos mandando como tropas amigas allí a policías al destrozo que está en el intestino y estás mandando un poco de orden y concierto. Entonces bueno, tiene muchísimos mecanismos infinitos porque ya no solo compiten, o sea, limpian directamente el SIBO. O sea, esto se ha visto que es que lo limpian porque las bacterias amigas tienen como unos antibióticos naturales que ellas fabrican que se llaman bacteriocinas. Esto nos ayuda también como a descontaminar, ¿no? Un poco el SIBO. Regulan el ecosistema, el pH, los metabolitos, el sistema inmune, la mucosa. O sea, tienen un montón de mecanismos que nos van a ayudar con el SIBO. O sea, los probióticos son para mí la primera opción, Mm. siempre. Y si nos dan antibiótico, con más razón, Sí, todavía. seguro. Sí, Saccharomyces boulardii. Mm, sí. Sí, lo único, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Del el Boulardii, que sería de elección con tratamiento. Lo que quiero decir, elegimos uno en concreto. No vale las mezclas con no sé cuántos millones de... No, No, es que no. hay que igual utilizarlo como un medicamento. No se prescriben probióticos, se prescriben unas cepas concretas
de bacterias que te van a ayudar para tu caso concreto. Que quizá ahí esté el Efectivamente. error en el tratamiento o las personas que compran cualquier tipo de probiótico o no funciona o estoy peor, ya, claro. Es que hay que afinar. Efectivamente, efectivamente. No sirve cualquier probiótico ni de lejos. Lo mismo que estábamos comentando con los herbáceos. Siempre, o sea, a ver, es que ya me aburro a mí misma de decir todo el rato, consultad con vuestro profesional. Parezco, parezco un loro, pero es que es lo mejor. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de los probióticos, ya me voy a mojar, pasa como con los herbáceos, con todos los suplementos, como no están regulados, que eso es la parte mala de la suplementación, la mayoría es que no tienen regulación. Entonces, la mayoría no suelen ser de calidad. Hablo de suplementación en general, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que no... También hay muchos estudios que han visto que o no tienen las concentraciones adecuadas para hacer un efecto, no son de calidad o, bueno, pues en lugar de poner el Carbacrol al tanto por ciento, no sé qué dosis en la pastilla, pues bueno, han puesto un poco de orégano de cocina y te ponen que es orégano y ya está. Tampoco es lo mismo el aceite que el extracto, bueno, todo este tipo de consideraciones. Pero es que luego hay algunos, bueno, que es un desastre. Tienen rellenos, aditivos medio tóxicos, otros que tienen incluso contaminaciones. Entonces la mayoría no vale. Y con los probióticos, además de todo esto que hablamos de calidad, tienen que tener una cepa especificada. Y también se ha visto que más no es mejor. Todos estos probióticos a granel, 30 millones de cepas a kilos. Lo primero, bueno, sigue siendo una pastilla, o sea que bueno, habría que ver también la concentración de eso, pero se ha visto que no es buena idea, que es mejor. Incluso hay estudios que dicen que es mejor elegir un monoprobiótico. A mí me gustan pues bueno, como hablábamos del Saccharomyces boulardii, pues es mejor el Saccharomyces boulardii fulanito con un número que no 30 kilos así a granel. A mí me gustan también un poco como los consorcios, sería lo ideal. Bueno, lo ideal sería ya que nos dieran los probióticos adecuados a nuestro tipo de disbiosis, pero bueno, eso ya para un futuro Para un futuro, esperemos que cercano. cercano. Y bueno, cerrando el mundo probiótico, quería comentar muy por encima otros suplementos, pero antes, porque hemos hablado, criticado, si se puede decir así, la dieta FODMAP, y quizás se ha quedado como en el aire, ¿no? Entonces no hago dieta FODMAP, jope, si está en todos los lados, si es como SIBO y dieta FODMAP. Quería centrar, ¿no? De por qué hemos dicho, oye, que no vale para todo, que cuidado, que tal, y que en muchos casos sí es lo indicado. Lo único que, bueno, pues como todo, ¿no? Hay que saber hacerlo y no restringir al máximo los alimentos. Sí, sí, tenéis razón, que al final nos centramos. A ver, no queremos decir que los tratamientos que os haya puesto vuestro profesional estén mal, no, a lo mejor están bien pautados. Los antibióticos, los herbáceos, los probióticos, la dieta FODMAP, son todo herramientas. Y entonces a lo mejor, dependiendo del caso, pues esa persona ya lleva una historia y el profesional ha creído ponerlo y lo está haciendo muy bien. Yo he puesto dietas FODMAP. Entonces, pues está, si se sabe utilizar, pasa que bueno, hay que alertar un poco de los peligros, porque según las noticias parece que, bueno, pues que es la panacea. ¿Tienes SIBO? Vale, toma antibiótico, dieta FODMAP y ya está, y se te ha pasado. Y nadie habla de buscar la causa, que es lo principal, nadie habla de la alimentación, nadie te ha preguntado lo que comes, nadie te ha visto el estilo de vida, si haces ejercicio o no. Entonces es que si no se aborda la persona entera, toda la alimentación, el estilo de vida y se hacen cambios a hábitos saludables, es que no, con razón, luego tantos SIBOs vuelven. Y el problema que presenta la dieta FODMAP es que, bueno, como herramienta, lo que se centra es en disminuir azúcares fermentables por la microbiota. ¿Para qué? Bueno, pues para que esas bacterias no tengan tanto alimento, ¿no? Que son carbohidratos, azúcares fermentables, no tengan tanto alimento y no nos causen tantos gases y tantas molestias. Puede tener cierto sentido a la hora de aliviar un poco los gases, pues como cuando nos tomamos la pastilla para los gases. Pero ya está, o sea, no te va a curar. Igual que el carbón activado no te va a curar del SIBO porque solo quita gases, ¿no? Entre comillas, ¿vale? La dieta FODMAP no te va a curar el SIBO. Se utiliza, pues eso, como para aliviar un poco los síntomas, pero es que presenta varios problemas, como que básicamente le estás
quitando la comida a la microbiota, a la mala y a la buena. Y cuando le quitas la comida a la microbiota buena, pues se causa más disbiosis. Esas bacterias que antes que ya no tienen que comer, pues se van muriendo y al final se mueren las buenas, las malas, te hace un intestino permeable, que cuidado, también tiene sus riesgos. Entonces, si estáis haciendo dieta FODMAP pautada por un profesional, pues probablemente os haya puesto probióticos y os haya puesto prebióticos también para mitigar esa pérdida de diversidad, porque al final no sabemos cómo es una microbiota tipo, pero lo que sí sabemos es que es muy diversa, que es muy rica y muy variada. Si perdemos variedad, pues al final acabamos restringiendo cosas que incluso, además, hasta puede que la cebolla nos sentara bien, pero la hemos quitado porque estaba en el listado y no la toleramos nunca más. Y hay mucha gente que se queda de verdad comiendo arroz y pollo y no toleran luego nunca nada más. Y por eso alertar un poco de los problemas que presenta. No quiere decir que, bueno, si en vuestro caso la estáis haciendo de mano de un profesional, pues está bien y está perfecto. Sí, quizá tener mucho cuidado con quitar cosas que sí está tolerando. Sí. Es verdad que muchas veces no sabes, porque comes, te hinchas y yo qué sé, y da igual lo que se coma, ¿no? Que se produce la hinchazón. Pero bueno, es útil quizá para reducir todas esas sintomatologías, mientras vamos metiendo estos herbáceos, reducir esa carga de bacterias sobrecrecidas, pero sí, lo antes posible, introducir. Y claro, si hacemos el protocolo de FODMAP, luego la reintroducción es en 1 por 1. Entonces se hace muy largo, la adherencia al final termina siendo baja porque no soportas eso durante cuánto tiempo, ¿no? Y si uno me sienta mal, vuelvo atrás y tengo que esperar y tal. Tiro 4 meses, 5 meses con restricciones en la alimentación. Y eso implica también el tema social. Entonces puedes terminar al final con una carga de estrés que es superior a la que tenías cuando empezaste con el tratamiento. Hay que valorar todo eso. Entonces, una restricción en un tiempo corto, muy marcado, muy determinado, sí que puede ayudar, porque bueno, mejoras síntomas, puede ayudar a reducir esas bacterias que no queremos, pero rápido, probióticos, hay que asegurar los prebióticos e intentar introducir lo antes posible. De hecho, si no funciona, variedad, mete. Sí, sí, sí. Mete comida, pues no te quedes ahí. Sí, también hay como un 50% de personas a las que no les funciona. Mm. Aquí va del 50%, o sea que hay mucha Y, gente que no les va. y ahí el gran error es insistir en la reducción, o sea, en eliminar. Me quedo no funciona, bueno, pues espero más tiempo. No esperes más tiempo. Si no te ha funcionado, si has hecho las 3 semanas, un mes dieta FODMAP y no notas ningún cambio, mete rápido alimentos que tolerabas, que te hinchabas, pero bueno, pero tolerabas porque no es inviable, no sé, no te limita como para que sea imposible que lo comas, ¿no? O no te produce más síntomas, no sé, ¿no? O sea, si estás igual, mete lo antes posible, porque si no, es lo que decías, arroz y pollo. Sí, la dieta que tenemos que tener como objetivo a largo plazo es una dieta antiinflamatoria, lo más variada posible, llena de Mm, colores, llena de germinados, de fermentados, o sea, toda la variedad de verdad que podáis meter. Incluso una dieta alta en prebióticos equilibra más el SIBO que una dieta baja en FODMAP. Entonces, a mm, largo plazo, vale, puedes hacer la dieta baja en FODMAP porque te la han pautado, pues eso, máximo, súper máximo un mes. Luego ya empiezas a meter cosas. No la alarguéis más porque hay gente que está incluso años a dieta FODMAP y claro, eso al final acabas perdiendo bacterias, pierdes diversidad y no, tenemos que tirar, aunque al principio pueda que hasta te hinches un poco, que dices, bueno, esto que está pasando, me estoy hinchando más todavía. No dejar de meter prebióticos, que no quiero decir que un prebiótico sea ponernos a comer el cartón de los cereales, de esos cereales horrorosos, no. Prebióticos me refiero, por ejemplo, los polifenoles de unos frutos rojos, unos arándanos, son prebióticos. La goma guar parcialmente hidrolizada, que incluso mejora la eficacia de la rifaximina. El mm, psyllium, que también se ha visto que mejora el SIBO. O sea, hay estudios que dicen que 25 gramos de psyllium 12 semanas mejoraron el SIBO. ¿Qué pasa? Que todo este tipo de fibra soluble
O sea, toda la fibra soluble que podamos meter, toda la variedad de verduras, etcétera, etcétera, nos van a ir fenomenal. Al principio, ¿qué pasa? Que te puede hinchar más. Hay que ir con cuidado, ¿vale? No nos volvamos locos. De nuevo, pautado por un profesional, pero a la larga, aunque te hinche más al principio, a la larga se ha visto que equilibra mejor el SIBO. Mm. Y lo que, bueno, es sobre el mismo tema, pues dieta, pero no tiene que ver con periódicos. Pregunta clásica, que a mí me la hacen bastante, ¿no? ¿Y cuándo voy a poder volver a comer normal? Considerando que las personas que piensan que comer normal es comer procesados. Y digo procesados porque pues, te puedo poner el ejemplo de, yo qué sé, bocadillos o un sándwich mixto o la tostada por la mañana. Y eso, vale, sí, es normal porque es la norma, es común, pero no debería ser lo normal. Eso no es una dieta antiinflamatoria, eso no es restringir alimentos, porque quitarte el pan blanco, azúcares, harinas refinadas, eso no es restringir la dieta. Eso no es quitar alimentos y variedad a tu dieta. Eso es empezar a comer bien y no comer Eso es limpiarla. mierdas, hablando claro. Sí, Esa es efectivamente, otra. eso es limpiar la dieta. O sea, todos Mm. deberíamos comenzar por ahí, porque sí que es cierto que bueno, pues, ¿por qué tenemos tanto SIBO, no? ¿Por qué estamos todos tan mal y de repente tenemos todos la tripa hinchada? Porque normalmente, pues eso, se suele comer bastante, bastante regular. Claro. Mucho pan, mucha harina, mucho azúcar, muchos ultraprocesados. Entonces, claro, si una persona tiene SIBO y está comiendo donuts, tostadas y cereales para desayunar y este tipo de cosas y sándwiches para comer y hamburguesas para cenar, pues claro, probablemente, o sea, ni rifaximina ni dieta FODMAP ni nada. Hay que comenzar por limpiar la dieta. Entonces, siempre si ha Sí, sido sí, eso sí. lo que te ha provocado el SIBO, pues si vuelves otra vez a eso, vas a volver a tener SIBO otra vez. Claro, es que esa es la diferencia, ¿no? Pues, porque a veces te dicen, y me han dicho, ¿no? Es que esto es una dieta restrictiva, una dieta antiinflamatoria. Pero claro, es restrictiva porque te están quitando, te están diciendo que no te viene nada de bien la dinámica, los hábitos que estás teniendo, pero porque no estás comiendo comida. Porque, Porque le has quitado la caña con claro, la no puede tapa. ser, claro, no puede ser una dieta restrictiva, toda la variedad de verduras, de animales, o sea, en fin, bueno, por puntualizar, por puntualizar eso. Bien Vale, puntualizado. hemos hablado de antibióticos, de herbáceos, bueno, como un Gomaguar, por ejemplo, también pues, serviría como Auxilium, que se toma como suplementación, o se puede considerar como suplementación, que sea prebiótico. Otros suplementos que consideras que se deberían de valorar, no que se tengan que tomar sin hacer ningún tipo de revisión previa, pero comunes, ¿no? Es decir, pues mira, yo aparte de lo específico para el SIBO, lo que veo muy común que hay déficit es de esto y esto. Uy, muy buena pregunta. Pues mira, empezaré por decirte los súper básicos. Los súper básicos que incluso yo tomo todos los días y que la mayoría de la población tiene déficit son de magnesio, de vitamina D y de omega 3. Sí. Incluso me atrevería a decir que algún multivitamínico. Un buen multi, a ver, no abusar, pero bueno, tiene como las dosis justas para no tener déficit y tampoco pasarse de ningún nutriente, pero hay un déficit brutal de potasio, un déficit de zinc, un déficit... Bueno, Sí. entonces, esas tres cosas yo... Sí, y hay determinado, mira, por ejemplo, el omega 3 quizás sería bueno, el día que no comes nada de alimentos del mar, pues ese día. Magnesio hay un déficit brutal, brutal. Vitamina D también. Y es que no salimos a la calle, o sea, ni los que somos conscientes de que nos tiene que tenemos que salir a exteriores, que nos tiene que dar el sol, no lo hacemos porque no podemos, porque la vida nos obliga, ¿no? Y al final vivimos en interiores todo el rato. Entonces, no es que haya que tomar vitamina D o magnesio sin tener ni idea de los niveles que tenemos, pero que seguramente que si se miden, seguramente estén bajitos. El omega 3 lo que hemos hablado y multivitamínico.
quizá eso, pues, como por temporadas, ¿no? Sí, Vigilando, lo mismo, ¿no? Que no, esto no son sí, de nuevo recomendaciones para vigilando. toda la población, pero sí, totalmente de Vigilando, acuerdo. desde luego. Pero claro, esos son los súper básicos. O sea, los súper Sí, básicos llamo porque como la mayoría somos deficientes y más aún cuando tenemos SIBO o tenemos algún problema de salud porque requerimos, no lo estamos absorbiendo bien y tienes un mm, problema, tu cuerpo necesita, ¿no? Necesita un sí, poco de sí, sí, sí. alegría, necesita recuperarse. Entonces ya no sirve solo lo básico, cantidad diaria recomendada, que normalmente es bajísima, sino que Mm, no, dame alegría porque tengo la vitamina D por el suelo y claro, con poco no lo vas a reponer. Pero luego, por ejemplo, bueno, cada profesional tendrá su método. En la medicina funcional recomiendan como las 5 Rs, ¿no? El primero es eliminar, ¿no? Entonces, hemos hablado de todo lo de herbáceos, antibióticos, probióticos, tal, para eliminar el SIBO. Luego hay que reemplazar, y yo entonces ya empiezo a pensar de arriba para abajo, como la digestión empieza en la boca, pues reemplazar, vale, te has mirado la boca, tienes todas las piezas, no tienes disbiosis oral, etcétera. Una cosa muy común es la hipocloridria, que tengamos déficit de ácido, pues por toma de omeprazoles, porque tenemos gastritis, porque, etcétera, por la edad, incluso por un montón de cosas. Entonces ya vas diciendo, bueno, pues igual necesita betaína, igual necesita unas enzimas digestivas. ¿Qué tal la elastasa? Bueno, pues igual necesito unas enzimas por ahí. Y eso solo empezamos por reemplazar. Luego seguimos con reparar. Ha quedado, bueno, reinocular, que estarían ahí un poco los mm. probióticos un poco para todo, porque bueno, has limpiado SIBO, bueno, pues tienes que reinocular también bacterias buenas. Y luego queda reparar. Has hecho todo este proceso, te ha quedado un intestino, te ha quedado la mucosa del estómago dañada, te ha quedado la mucosa, te ha quedado permeabilidad intestinal, pues a ver qué damos, etcétera, etcétera. Y luego ya por último vienen las partes de reequilibrar. Los suplementos que se pueden dar son casi cualquiera, porque es Infinitos. infinitos, claro, porque si tenemos en cuenta que tratar el SIBO es tratarlo todo y que todo desde la boca afecta a la digestión, que afecta al SIBO, que es un desequilibrio en la microbiota y que no hay que... Entonces no es... Por eso muchos SIBOs también vuelven o no acaba de funcionar el tratamiento, porque hay que mirar tantas cosas y a lo Mm. mejor necesitas antes una betaína y unas enzimas digestivas que algo para el intestino. Sí, muchas veces empezar por arriba. Dices, es que si no digieres, ¿cómo no vas a tener un sobrecrecimiento? Es que ese sobrecrecimiento es necesario porque te están llegando alimentos sin digerir. Entonces, será molesto, pero es que las bacterias te están digiriendo lo que tú no digieres en el estómago. Hay veces que cambiar el pensamiento y ver como la parte positiva del síntoma, ¿no? Y decir, vale, sí, están ahí, han sobrecrecido, pero es que a lo mejor te están echando la mano y no se van porque no se pueden ir, porque es que las estás necesitando. Entonces, ¿qué está pasando ahí para que suceda esto? Que puede ser esto a nivel de estómago, puede ser pancreático, puede ser hepático, no lo sé, o de la boca. Pero que en veces que pasa eso, que al final te dan síntomas las bacterias que te están ayudando porque no les queda más remedio. Entonces, que las eliminas y resulta que vuelve con los síntomas porque el problema no era ese, era lo que te estaban Sí, solucionando. de hecho es la teoría de lo que ocurre en el sibosulfuro, que Mm. sobrecrecen las bacterias sulforreductoras. Una de las teorías es para que nos ayuden a metabolizar el glifosato y otros xenobióticos. Sí, sí. Nos están ayudando, aunque nos den muchos gases. Es un bundazo esto. ¿Cómo esperas que evolucione? ¿O Quién qué, sabe. qué intuyes con lo que has leído, con lo que investigas? Mira, yo soy muy optimista y siempre, pero claro, las cosas en la clínica tardan mucho tiempo en llegar, porque desde que están ahí hasta que ya de verdad se prueban, pues tardan muchos años. Hay tratamientos súper prometedores. Y yo soy muy fan del trasplante de microbiota fecal Mm. porque te lo soluciona todo de un plumazo. Oye, te trasplantan todo el microbioma de otra persona que está sana como una rosa y entonces ya está, ya no tienes SIBO, ni colitis, ni nada, ni Clostridium difficile, ni nada, ya te lo has solucionado, pero de raíz. Entonces, por ejemplo, ha llegado ya
Además, creo que ha llegado a Estados Sí. Unidos un tratamiento de trasplante de microbiota fecal oral para prevenir la recurrencia de Clostridium difficile. Todavía no para tratarlo, pero sí para prevenir recurrencias. Bueno, pues mira, ya está Mm. llegando, ya hay un tratamiento aprobado. Entonces yo creo que mis favoritos son el trasplante de microbiota fecal, los probióticos, quizá pues a lo mejor que nos midan ya no solo el SIBO, sino si hay mucho poco y tal, sino que nos midan, hagan una metagenómica ahí con la secuenciación y nos digan qué bacterias necesitamos y nos hagan ahí un consorcio. Estoy aquí soñando Mm. en Sí, alto que pero vete tú a saber, pero estás soñando, pero es muy factible, porque sí, eso con las técnicas, con lo que se está utilizando ya en laboratorio, claro, eso pues, en investigación se está haciendo. mm, Pasa que, bueno, en investigación, otra cosa luego es ya que llegue a la clínica, claro, pero estaría muy bien, tiene que ser factible también económicamente, claro. claro. Entonces ya que nos hagan la medicina personalizada con la genómica, pero no solo la genómica, sino con la transcriptómica, ¿qué tal estás ahí? Eso también existe, hay test de ARN. Que luego nos miden también la microbiota y nos digan, bueno, pues estás expresando esta inflamación de aquí y entonces te vamos a dar esto, pero ya no solo probióticos, sino prebióticos, posbióticos y todo junto en una cápsula. Y también he leído una cosa que me ha encantado, una cápsula que rejuvenece. Se toman factores de Yamanaka en una cápsula y oye, te vuelves joven de repente. Y eso ya te quita todos los Ahora, males, todos los ahora, achaques. ahora tienes que contar qué son los factores de Yamanaka. Ay, perdón. Bueno, digamos que son unas cosas que te hacen joven de nuevo. Em, bueno, pues, vamos a cerrar el tema SIBO antes de las últimas preguntas que le hago a todo el mundo. Yo espero que haya quedado claro, que haya quedado claro que es muy complicado todo, que no hay nada que quede claro que no hay nada tan claro. Que, que desde luego existe mucha investigación, que nadie se está inventando nada, que hay mucha evidencia detrás de lo que hacemos los profesionales que nos dedicamos a esto y que no es sencillo. No es sencillo porque influyen muchos factores y precisamente por eso no se puede dar tratamientos estándar. El antibiótico no es el único tratamiento y ni siquiera es el primer indicado. Que lo de la dieta, ¿no? La dieta low FODMAP que parece que era para todo el mundo, pues lo mismo, hay que tener mucho cuidado y que luego que los suplementos no vale cualquiera. Entonces, quizá por eso esté cogiendo esa mala fama, ¿no? Porque se está utilizando como, bueno, pues se soluciona así y así. No, incluso aunque a esa persona que lo esté contando se le haya solucionado así, no quiere decir que a los otros la solución sea la misma. Entonces, pues bueno, pues estos son los datos, los estudios que tenemos hasta ahora, cómo se puede trabajar y sí, pues, que esta conversación un poco más calmada, sin titular sensacionalista, pues espero que sirva. Claro, la mala noticia es que como no vende, no sé, como ya estamos hablando más en sentido común, bueno, depende, es que es muy complicado, hay que hacer muchas cosas, eso no vende, Pablo. Hay que decir, nosotros curamos el SIBO con una pastilla, entonces ahí ya sí. Claro. No, bueno, la cuestión, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. La cuestión es que, claro, los oyentes de tu podcast, Pablo, pues ya saben que esto es complicado. La cuestión sería como salir ahí fuera a las noticias y decírselo a todo el mundo que, bueno, que, a ver, no, el SIBO no es una moda, el SIBO existe desde hace 100 años, hay un montón de investigaciones muy serias, pero claro, tampoco es todo SIBO. No, y tampoco el tratamiento es efectivamente ni dieta FODMAP ni antibiótico, que sería casi a lo mejor la última opción. Que hay que tratar a toda la persona entera, no solo antibiótico, que estás casi causando un poco más de destrozo y que es complicado. Entonces, gracias a los que pasáis consulta, que os dedicáis a esto y podéis ayudar a las personas. Y yo creo que la mejor, cuando a mí me preguntan, digo, mira, la mejor inversión es que busques a un profesional que te lo lleve todo.
Mm. porque es difícil y por eso dicen, bueno, SIBO crónico. No, SIBO crónico no. O sea, SIBO crónico cuando ya, porque a lo mejor no te han dado una solución, porque no han buscado tu causa y no te lo han tratado bien. Y eso pasa mucho. Sí, 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 sí. Y bueno, sigo crónico. Y a ver qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay aparte de la disbiosis propia? O sea, lo que decíamos antes, ¿por qué se está produciendo? Y que si Porque te dicen que hagas otras cosas que a priori no tienen nada que ver, otras cosas, me refiero a eso, ¿no? Que hablamos de biorritmo, de actividad física, de salud emocional. ¿Qué hay ahí también desde la primera infancia, desde el útero, ¿no? Que ya sabemos que afecta en la programación y que luego al final puede terminar en esto, en disbiosis, en síntomas intestinales y entonces que es un mundo y si no funciona la primera con el tratamiento estándar, que hay que buscar un poco más allá. Bueno, la ciencia no es crónico, tiene solución, pero no es mágica. Después de decir esto, venga, recomiéndanos peli, podcast, libro, lo que sea que, de este tema, de otros, que te haya gustado, que te haya servido y quieras compartirlo. somos muy impopulares porque no decimos cosas sensacionalistas. Esto no puede ser. ¿Por qué no nos pagan por hacer las grabaciones, por hacer el podcast? Si no, pues a lo mejor tampoco nos quedaba más remedio, ¿no? Que tener que poner el pedazo de titular para que pinchen, para que... En fin, en fin. Sí, periodismo en salud, ¿verdad? Temazo. Mm, mm. Vale, pues como ya hablamos en otra ocasión, pues voy a centrarme en SIBO, si te parece bien. Venga. Entonces, para SIBO, por favor, leeros el libro de la doctora Sari Arponen, es La microbiota idiota. Ahí se Mm, habla de microbiota en general y se habla de SIBO también, pero con mucha integración, con mucha sabiduría de una persona que sabe mucho y lleva muchos años tratándolo con éxito, aquí yo presente. Así que por favor, leeros su libro. Y mira, un documental que me gustó mucho, para que sea un poco así, un poco más ameno, muy mono. Los fantásticos poderes de la microbiota, ¿puede ser? Es un documental un poco, es de hace un Ah, par de sí, años, yo creo. de televisión española fue. Sí, de televisión española. Creo que está disponible si ponéis en RTV los poderes fantásticos de la microbiota o una cosa así, ¿no? Y Mm, salen muñequitos muy monos sí, sí. y te da una idea. A mí me gustó. No hagáis lo que hacen, ya si lo veis no os lo contáis, no vayáis al vecino y a pedirle Ah, cosas raras y hacer lo que hacen, pero está muy curioso. mm. ¿Y qué es la salud para ti? Vale, pues como me voy a centrar en SIBO, porque ya expliqué lo que es la salud a nivel global, Mm, ¿verdad? Pues voy a decir que la salud es eubiosis, es equilibrio en la microbiota, paz y amor interior. sí, y se puede trasladar además a todo también. Eubiosis para todo en general. Eubiosis para todos. Qué bien, Asun. Pues muchas gracias por estar otra vez aquí. A ti, Pablo, un placer siempre hablar contigo y muchas gracias a todos los que nos escucháis, que sabemos bueno, que esto ya os lo sabéis. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, aquí tienes este pequeño altavoz. Muchas gracias a todos. Chao.